Las primeras palabras son para contarles a ustedes que hemos salido de un año 1997 cargado de novedades para nuestra institución, la Fundación Juan Manuel Fangio. En el 97 trabajamos duro. ¿Tras qué? Tras la idea de asociar a este museo del automovilismo con Stuttgart, con Alemania. Y a partir de esa idea, que empezó a tomar forma a la altura de mayo del 97 y que se cristaliza el 22 de diciembre pasado en un contrato, esta entidad aparece asociada a la Daimler-Benz en una forma que a nosotros nos hubiese gustado Juan Manuel Fangio la pudiese haber vivido. Realmente, cuando nosotros pensamos en esta geografía de la República nuestra, en esta Argentina del Sur, en este punto de la geografía de esta Argentina que es Balcarce, que desde aquí, por este hombre, surja una de este orden, cuando nosotros podemos decir que la Daimler-Benz es la primera vez que tiende su mano hacia otra institución parecida a la que ellos contienen, que es el Museo de la Mercedes-Benz de allá, de Alemania, y lo hace con este lugar, para nosotros esto significa todo. Lo decimos con mucho orgullo porque el contrato contiene la preservación del nombre de Fangio en el mundo, porque el contrato contiene un apoyo económico para la remodelación de este lugar que va a ser todo Fangio, porque el contrato contiene un apoyo durante 5 años económico también, pero fundamentalmente porque el contrato contiene los monumentos que se van a hacer en las pistas de la Fórmula 1 actual, porque contiene los premios Fair Play que van a definir para cada carrera desde Alemania, y esto todo en nombre de Fangio. Así que para nosotros esa etapa, una etapa que se cierra de estos primeros 11 años y fracción de vida de esta fundación, para empezar con otra etapa, que es la que se inicia ahora a partir de esta relación. Nuestros apoyos son muchos y variados. Muchas empresas nos sostienen desde el año 86. Entonces ahora se suma esta importante para nosotros porque estaba ligada sentimentalmente a Fangio, también desde el punto de vista empresarial hasta sus últimos días. Así que dicho eso, nosotros les vamos a contar que este museo se va a remodelar. Y dentro de la remodelación aparece lo que vamos a hacer en el piso cuarto. Nuestro piso cuarto va a contener un homenaje de los pilotos, aquellos mecánicos pilotos que corrieron y fueron adversarios de Fangio en los años 40 al 50. Esa década está muy cargada para la historia del TC, principalmente, y que eso quiere decir muy cargada para la historia del automovilismo en su conjunto de nuestro país. Así que ahí van a aparecer tanto la Coupé 26, que ganara la Buenos Aires-Lima, Lima-Buenos Aires, 9.500 kilómetros de competición a través de ese triunfo magnífico que catapulta a Juan Manuel Fangio, con otras máquinas. Y si uno desarrolla toda la década, uno puede entender de que allí va a estar Riccardo Risati, aquel hombre a quien Fangio le tenía tanta admiración por su fuerza, por su coraje, por el deseo de llegar siempre. Estará Onofre Marimón, Domingo Marimón. Estará también los hermanos Gálvez, tanto el coche de Juan Gálvez que presentáramos el año pasado, como el de Oscar Gálvez. En esa bandeja, que será completada con toda la historia y con todos los trofeos
de cada uno de ellos, nosotros vamos a poder representar una parte muy grande de nuestro automovilismo, como decía, pero fundamentalmente todo el sentimiento que tenemos por esa digna etapa. Así que esta noche lo central en la primera parte es hablarles a ustedes un poco de cada uno de estos casos. Yo me voy a referir a lo que va a ser centro de ese lugar. Las chicas están al lado de la copa, están en el centro, que es la copa que ganara don Domingo Marimón, Toscanito Marimón, en la carrera Caracas. Esta copa tiene una anécdota. En este mismo lugar se improvisó un palco antes de la inauguración del Museo Fangio, el 24 de junio fue de 1986, y había mucha gente que había llegado a festejar el cumpleaños de Juan Manuel. En ese día alguien pide la palabra, era Dominguito Marimón, el nieto de don Domingo, hijo de Onofre. Traía un paquete y les dice a Fangio, mi familia se reunió para pensar qué regalarle a usted en el día de su cumpleaños. Y nosotros nos dijimos, vamos a desprendernos de lo mejor que nosotros tengamos del abuelo, porque usted, Fangio, era el amigo directo de mi abuelo. Entonces, de todo lo que vimos, elegimos esto. Desenvuelve y está esa Copa Caracas, que gana casi por casualidad, porque Oscarcito Gálvez, el aguilucho, ayuda a su hermano, porque le llevaba mucha distancia al segundo, rompe su auto y es descalificado. Esa carrera del 48 que gana Marimón, que tenía una sociedad de palabra con Fangio, hace de que hasta los premios se repartiesen por parte de Domingo Marimón cuando Fangio aún estaba postrado después de aquel accidente de la carrera Caracas en el 48 cuando muere Daniel Urrutia. El coche es el coche 2 que está embarrado en la bandeja 3 de este museo, es el original de aquel vuelco. Allí, en ese lugar de Tumbes, muere Urrutia y es auxiliado por otro hombre. Ese hombre era Eusebio Marcilla. Así que, ¿cómo no vamos a mirar hacia arriba en este museo, en esa bandeja 4? Si nosotros se nos empiezan a cerrar las vistas hacia los hombres que allí arriba van a estar. Así que vamos a hablar un poquito de Domingo Marimón primero, como homenaje a él. Domingo Marimón nació en la localidad bonaerense de Zárate el 18 de mayo de 1903. Cuando pequeño tenía un carácter muy aventurero que lo llevó a irse de su casa con apenas 14 años. Fue a Montevideo, donde cuentan que para subsistir cuidaba un toro. Unos amigos de su padre lo vieron y lo retornaron a su casa. Tenía pasión por los autos y le gustaba la mecánica. Trabajó con una máquina trilladora y luego con un taxi en Buenos Aires. Cuando tenía 19 años se casó y un año después llegó su primer hijo, Onofre, conocido como Pinocho, que en 1951 se incorporó a la Fórmula 1, encontrando la muerte en el circuito alemán de Nürburgring en un ensayo de 1954. Pero volviendo a su padre, Toscanito, como se le conocía por su empedernida afición a los puros, ante la llegada de su hijo y luego de su hija Titina, debió organizar mejor su vida, pero un quebrantamiento de su salud lo obligó a radicarse en la ciudad cordobesa de Cosquín, donde una vez curado comenzó a trabajar con un taxi. Más adelante fue copropietario de una empresa fúnebre. Un amigo suyo, que corría en autos, le fue contagiando esa pasión y poco tardó Marimón en debutar con un Chevrolet 6 cilindros. Fue en el circuito La Tablada en 1931.
Sus intervenciones fueron algo espaciadas hasta 1938, que se afianza como corredor, y desde entonces sus participaciones son tan frecuentes como se lo permite la atención de sus negocios, pues además de la funeraria, tiene una empresa que construye y vende casas. El automovilismo abre un paréntesis impuesto por la guerra y cuando se reactiva, Domingo Marimón vuelve a las rutas. Corre el Gran Premio Internacional a Chile en 1947. Fangio, que ya es su gran amigo, le ofrece un árbol de levas nuevo, pues él no quiere experimentar en esa carrera. Toscanito lo colocó y en la primera etapa de Buenos Aires a Santiago, sobre 1.500 kilómetros, con el cruce de los Andes incluido, ganó con 7 minutos de ventaja sobre Oscar Gálvez y 21 sobre Fangio, que llegó tercero, con la leva que éste no se animó a probar. Aquel suceso selló entre ambos una sociedad de palabra para las carreras futuras. Lo que ganaran lo compartirían. En 1948, Marimón gana la Buenos Aires-Caracas, que unió las capitales argentinas y venezolanas en 14 etapas con un total de 9.500 kilómetros. Fangio, en tierra peruana, sufre el más trágico accidente de su vida, pues muere su acompañante, Daniel Urrutia. Toscanito dividió su premio en 3 partes, quedándose una él, otra para su copiloto Pedro Duhalde y la tercera para Fangio. Aunque no lo hacía en todas las carreras, continuó Marimón su actividad automovilística hasta 1955, que la dejó definitivamente, por lo menos en su carácter competitivo, pues instaló en Córdoba una concesionaria de automotores, la que poco a poco fue delegando en su nieto Minguito, hijo de Pinocho. Su vida fue transcurriendo entonces con frecuentes encuentros de amigos hasta que se apagó a los 78 años el 30 de junio de 1981. Un comentario más que sirva también como homenaje a este legendario piloto. Según cuenta en su libro Historia del Automovilismo de Córdoba, el periodista Eduardo Jesús María Sprinter, amigo personal y vecino del piloto, fue Domingo Marimón quien una vez llamó Chivo al Chevrolet por lo bien que trepaba la montaña, y el apodo quedó para siempre. A Eusebio Marcilla lo llamaban el caballero del camino de América, el caballero del camino de la patria, el caballero de siempre, del más alto de los espíritus. Tenía muchos apodos o muchas frases de ese orden. Pareciera que la gran afición automovilística del país lo había definido más como hombre, por su alto sentimiento, por las ayudas que él prestaba en la ruta. Recuerdo 2. La del 40, cuando se desbarrancaron los Gálvez en una ladera de 220 metros en los Andes, en la carrera a Lima. La del 48, cuando auxilia a Fangio, que recién mencionaba. Era para todos nosotros el caballero del camino. Así que a un hombre que se lo define de esa manera, sin hacer caso a los 3 subcampeonatos que él había logrado, sin hacer caso a las 40 carreras y las 9 triunfos que él había tenido en su trayectoria. Esta forma que tenía la afición argentina de distinguirlo a Eusebio Marcilla a nosotros nos obliga y mucho. Yo voy a invitar esta noche a una persona de Junín, que era su pueblo, que ha trabajado duro para lograr escribir la historia de Eusebio. Por favor. Esta presentación de este libro se va a hacer muy pronto, el próximo sábado y domingo, en Junín.
Nosotros vamos a convocar también a don Alfredo Parga para que nos acompañe, porque don Alfredo Parga, ilustre periodista de nuestro país, va a hacer también la presentación de este libro en esa reunión ya programada. Vamos a leer algo de Marsilla primero, por favor. Eusebio Marsilla nació en Junín el 16 de julio de 1914. Tenía apenas 24 años cuando corrió por primera vez y lo hizo con un auto muy modesto, preparado por él mismo. Fue en el circuito de Totoras y a pesar de enfrentarse a pilotos experimentados y autos mucho más potentes, obtuvo el meritorio cuarto puesto. Además, esa carrera sirve para que se entusiasme definitivamente con este deporte. Ya en el automovilismo grande y con una coupé Chevrolet, participa en el Gran Premio Internacional del Norte en 1940, que une las capitales de Argentina y Perú en un viaje de ida y vuelta que se completaba en 9 etapas. Marsilla estaba ubicado en el 8º lugar de la clasificación general cuando restaba solo el último parcial, desde Tucumán hasta Luján, punto final de la extensa carrera de casi 9.500 kilómetros, cuando un problema mecánico lo obligó a desertar. A partir de entonces comienza a llegar sus primeros triunfos, algunos en circuitos, como ocurre en las 12 horas de Rafaela, y luego en Añatuya. Su nombre empieza a ser conocido. Solía decir que quería ser conocido por lo menos para que le escribieran bien el apellido, pues solían equivocarlo poniendo Mansilla. Cuando se retoma la actividad automovilística después de la pausa que se impuso como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, Eusebio Marsilla interviene en el Gran Premio Internacional a Chile en 1947 y finaliza segundo detrás de Oscar Alfredo Gálvez. Después es tercero en la doble vuelta Coronel Pringles, segundo en Entre Ríos y ganador en la Vuelta del Chaco. Corre el Gran Premio Internacional de la América del Sur y es en el tramo de ida hacia Caracas cuando en la 7ª etapa llega al lugar del accidente de Juan Manuel Fangio en el que muere Daniel Urrutia. No duda un instante y se detiene, carga a Fangio y Urrutia en su auto y los traslada a la localidad peruana de Chicama, a unos 20 kilómetros del lugar del accidente, y tras dejarlos en el hospital, continúa la carrera. Sabía Eusebio Marsilla allí que había cumplido con el mandato de su gran corazón y de su especial sentido de la amistad, lo que seguramente ignoraba que desde ese momento y para siempre la afición popular lo distinguiría como el caballero del camino. Ese gesto suyo y la honrosa denominación que obtuvo le costaron seguramente el triunfo de la magna carrera, pues con el tiempo que ocupó en ayudar a sus amigos heridos, llegó a Caracas a solo 12 minutos 40 segundos del ganador, que fue Domingo Marimón. No importó. Aquel juninense que no sabía de dobleces cuando de cuestiones de honor se trataba, aquel que se negó siempre a que su coche de carrera aportara leyendas que no coincidían con sus convicciones, seguramente en esa madrugada, en las tierras del Inca, pensó únicamente en sus amigos caídos y no en los minutos que perdía y esa copa que se escapaba. En 1949, en la Vuelta a Ciudad de Rojas, en 1950 había ganado en Rojas y en el 50 lo hace en la Vuelta de la Pampa, repitiéndole el lago, e inmediatamente repite también en la Vuelta de Córdoba. En 1952 logra el triunfo en la Vuelta de Santa Fe, gana por segunda vez la Vuelta de Córdoba y en sus pagos, a manera de insospechada despedida, gana la Vuelta del Oeste, que sería el último triunfo de su vida. El 14 de marzo de 1953, cuando su Chevrolet marchaba primero en la Vuelta de Santa Fe, en una curva cerca de Recreo, en el empalme de la ruta 116 con la 11, se quebró su andar y allí cayó para siempre Eusebio Marsilla. Su acompañante Miguel Salem, que se salvó por milagro, contaría que murió peleando el auto hasta el final. Eusebio Marsilla corrió 40 carreras, ganó 9, fue subcampeón argentino de TC 3 veces, 1947, 1948 y 1952. Con sus destacadas actuaciones deportivas, logró que se escribiera bien su apellido, Marsilla, pero mucho más allá que en el deporte, por su hombría de bien, lograba un sobrenombre, el Caballero del Camino. Dentro de una semana, el 14 de este mes, se cumplirán 45 años de aquel trágico golpe en una curva cerca de Recreo que terminó con su vida.
pero Eusebio Marcilla alcanzó la inmortalidad en la historia grande de nuestro automovilismo, porque es y será el caballero del camino. Con ustedes el señor Aldo Riera. Buenas noches. En una oportunidad, cuando conocí a don Alfredo Parga, me contaba una anécdota y él me decía que cuando él fue invitado a la presentación del libro de los Emiliosi y lo sentaron en una mesa y a su derecha tenía a Juan Manuel Fangio y a su izquierda tenía a Tito Emiliosi, y se sintió realmente emocionado. Yo lo tengo a él a mi derecha y me pasó medio como Marcilla, ¿no? Tuvieron que preguntar mi nombre porque no lo sabía. Porque yo soy un aficionado de Junín, pura y exclusivamente en eso. Y me metí en este tema y la gente de Junín, del ambiente, me pregunta: ¿y vos, de automovilismo? ¿Por qué estás escribiendo de automovilismo? Y yo no escribí de automovilismo, escribí de Marcilla. Y tengo el honor de decir que don Alfredo escribió mi prólogo. Y él cerró mi prólogo diciendo: soy feliz. Y es lo mismo que siento yo ahora. Soy feliz. Soy feliz porque soy de Junín. Soy feliz porque soy de Marcilla. Porque Eusebio Marcilla, además de ese currículum que acaban de leer, fue Eusebio, fue un amigo. Tuve la suerte, porque el destino me tocó desde hace 3 años, de estar metido de pie y mano en esto. E investigué. Investigué por toda la zona, anduve por todos los pueblos, metí en todos los diarios, en todos lados me metí. Hasta llegué al diario de la Nación con don Alfredo, ¿no? Y todos, sin excepción, todos me dijeron: ese era un amigo. Y eso es lo que resalto de Eusebio, y eso es lo que Eusebio llegó emotivamente al corazón de todos, inclusive al corazón del poeta, que dijo: iba tan rápido a su fin que nadie pudo verlo. No tengo más palabras para decir. No estoy acostumbrado, Alfredo, a esto. Pero es un sentimiento, ¿no? Es para usted, don Alfredo, el micrófono. Buenas noches. Con Aldo Riera vengo viviendo desde hace 90 días. Me abrumó con su trabajo y en 90 días no le conté lo que voy a contar ahora. No era porque me lo guardara por algún motivo determinado. Lo veía tan entusiasmado con su empresa que no quería quebrarle toda la línea argumental que él había trazado en un trabajo que yo recomiendo fervorosamente, porque la juventud, la que todavía no tiene más de 25 años, cuando lea el libro de Aldo, va a volver a meterse en los caminos de los años 40 y 50 y va a volver a correr. Yo viajaba a Córdoba y llegué a esa curva de Recreo 4 horas después del accidente. Por casualidad. Y no se me borrará jamás de la memoria aquella señora de pelo blanco, bajita,
Tenía un puñado de flores de campo en la mano. Lloraba al lado de la columna. Yo creo que tengo todavía en mi mano el calor de la mejilla de esa viejita, que me miró y me entregó el mejor responso para Eusebio. Ha muerto un hombre bueno. Se llama Riccardo Risati. Riccardo Risati es el dueño de la foto más espectacular del turismo de carretera, para mí. No quiero decir que con lo que digo que es un absolutismo, está razonado y creo que debe ser para todos. Es una foto que han repetido en un almanaque de Ford para este año 98. Es una foto que nosotros hemos elegido para que acompañe el coche número 5, este Ford número 5, que fuera de don Riccardo Risati y que corriera también su hijo, Chelo Risati. Este auto, en la Vuelta del Chaco en 1950, vuela y está en la foto porque las circunstancias hicieron de que un fotógrafo tomara esta imagen horizontal, a la altura de los cables del telégrafo de la época, 4,20 metros, 4,50 metros, no discutimos si son 5 metros. A esa altura, después de un lomo de burro provocado por el paso de unos rieles, le obligan a ese salto fantástico y a esa foto. Nosotros, a gente dedicada en el mundo al rally, que ha escrito mucho de rally, como Martin Holmes, le mostramos esta foto para decirle que en esta América del Sur ocurrían estas cosas, en este TC nuestro de aquellos años. Y ejemplificábamos también con las vistas que hoy tenemos de los rallies que se corren en el mundo. Este hombre, cuando escribió para Australia, me hizo una copia de su artículo en el que mencionaba justamente estas cosas de nuestro automovilismo. Don Chelo, adelante. Riccardo Risati había nacido en Villa Mercedes, provincia de San Luis, el 1 de abril de 1908, pero toda su vida se repartió entre las localidades cordobesas de Vicuña Maquena y La Bulalle. Su padre, don Victorio Risati, tenía un tallercito en el que se dedicaba a enllantar ruedas de carros y sulkis. Allí Ricardo, que destinaba todo su apego infantil a su padre, pues su madre había muerto cuando él nació, fue aprendiendo sus juegos y luego sus tareas al son de los martillos que repiqueteaban los yunques entre los brillantes chisporroteos de la fragua. Aquel pequeño taller de herrero fue transformándose en mecánico por imperio de la afición de Ricardo por los motores y por los autos. Esta inclinación lo va acompañando a su entusiasmo por las carreras. Presiente que no está lejos el día que también mezclará su nombre entre los protagonistas del automovilismo nacional. Corría el año 1936, casualmente el que marcó el debut de Juan Manuel Fangio en el automovilismo, y Riccardo Risati se inscribe en el Gran Premio de ese año, que comprende caminos de nuestro país y de Chile. Como presentación no podía estar disconforme. Fue ganador de 2 etapas seguidas, la cuarta y la quinta. En el 8º tramo tuvo que abandonar, pero eso casi no importaba. El nombre de Riccardo Risati era conocido por los aficionados y por los propios pilotos de la época
pues no solo había impactado por el triunfo en las dos etapas, sino también por su forma decidida de su manejo, estilo que por entonces no era común. Ese mismo año hace una nueva presentación, en este caso en el circuito Moldes, y allí levanta la copa de vencedor. Viene luego una época de distintas participaciones en la que la suerte no le es favorable, pero de todos modos, actuaciones parciales y triunfos en etapas van consolidando el nombre de Ricardo Rizzati entre los pilotos a tener en cuenta por su audacia sin límites y su permanente afán de buscar la punta. Llega el Gran Premio Argentino 1938 y con él la gran hazaña de Rizzati, que además queda en la historia del automovilismo rodeada de una especie de halo de fe, amor y tristeza. Ocurre que por entonces una cruel enfermedad va minando la salud de su esposa y los esfuerzos de Rizzati en busca de los recursos de la ciencia médica ya no son suficientes. Se inscribe en el Gran Premio con la secreta esperanza de que el triunfo le aporte el dinero que necesita para seguir buscando el milagro. Se lanza a la gran carrera. Son 7.400 kilómetros que el gringo Rizzati recorre con los dientes apretados. Los sinuosos y serpenteantes caminos polvorientos de las provincias argentinas parecen resultar cortos ante el arrollador avance de Rizzati. Está decidido a ganar, tiene que ganar. Cuando la carrera pasa cerca de su casa en Vicuña Maquena, se desvía de la ruta para ir al lecho de su débil esposa. Le promete que ganará la carrera y juntos irán a Francia, a la Virgen de Lourdes, en busca del milagro. Ganó Rizzati ese Gran Premio. Rizzati fue campeón argentino de carreteras ese año. Trasladó su taller a la Bulalle, continuó en el automovilismo, integrando ya definitivamente la galería de los Ases. Sus actuaciones fueron frecuentes y exitosas. Los aficionados seguían atentos a su andar y el estilo de no guardar nada. Su último triunfo fue en el 50 en la Vuelta del Chaco. El año siguiente, el 25 de agosto del 51, se salió una rueda de su Ford cuando corría la Vuelta del Norte y el accidente en esa ruta santiagueña se llevó su vida. Su apellido está activo en el automovilismo. Su hijo, Jesús Ricardo Quelo Rizzati, recompuso el auto de su padre y entró en el TC. Fue figura en el final de la década del 50 y en el comienzo de la del 60, pues en 1961 ganó dos competencias, la Vuelta de Córdoba y la Vuelta de Hugues. El apellido lleva 60 años de vigencia. Actualmente su nieto Ricardo corre en la Fórmula 3 sudamericana. De todos modos, cuando el gringo Rizzati lo impuso, lo hizo con tanta fe y con tanta fuerza que lo impuso como leyenda. Y así está en la historia del automovilismo argentino. Sinceramente, me trajeron engañado. Les agradezco los conceptos y el recuerdo a la memoria de mi padre. Les agradezco la recepción, agradezco al público y felicito sinceramente al museo por el nuevo lazo que han logrado con Alemania para desarrollar aún más, si cabe, las bondades de este museo, de este templo del automovilismo. Mi actividad en el deporte motor no fue todo lo extensa ni lo amplia que pudo haber sido si yo hubiera seguido mis impulsos y mis deseos. Un accidente de los tantos que ocurren corriendo en automóviles como se debe correr, me retiró del automovilismo porque se hizo insostenible una situación familiar, una
una situación comercial, el desarrollo de una empresa que albergaba y alberga muchísima gente trabajando. Entonces no podía yo hacer arriesgar la estabilidad de la casa, del negocio, y tuve que resignar mi pasión, que fue la que mi padre me legó, tal cual reza en un presente que quiero hacerle entrega a don Alfredo Parga, porque yo venía a eso, a compartir un homenaje, bien merecido por cierto, a don Alfredo Parga. Y si me permiten, voy a traer ese presente. A don Alfredo Parga, como homenaje a su amistad en memoria de quien nos legó la pasión por la velocidad. Sigue. Y nuestra adhesión al merecido reconocimiento por su capacidad y honestidad profesional. Chelo Risati y familia, marzo 6 de 1998. Creo que no fue una, sino 10 las veces que Juan Manuel, al repasar su vida, me decía que el padre de Chelo era el disparador más famoso que él había visto en un camino argentino. Ustedes piensen en la actitud de ese hombre que se aparta de la carrera para ir a darle un beso a su esposa. Esa misma integridad se refleja en la familia Risati, que permanentemente me nutre con motivos como para que yo piense que la vida vale la pena de ser vivida. Simplemente porque se puede vencer al tiempo e incluso se puede derrotar a la misma muerte. Lo puede el recuerdo. Yo siempre cuento que alguna vez llegué a Granada tratando de averiguar dónde era el sitio que habían matado a Federico García Lorca. Y un señor del lugar me decía, no lo mataron. Los que están muertos son los que quisieron matarlo. En tanto y en cuanto se recite un verso de Federico, Federico está vivo. En tanto y en cuanto se registre la escena del salto del disparador Ricardo Risati, en tanto y en cuanto la familia Risati de alguna manera esté con el automovilismo, el apellido Risati sigue corriendo en el camino de la vida. Y yo simplemente me siento reconfortado porque lo tengo a mi lado. Silvia Pérez, reina de la sexta fiesta del automovilismo. La acompañan la primera princesa Daniela Alonso y la segunda princesa Ivana Huaca. En el año 49, un hombre que venía de triunfar en nuestra región, desde Necochea, un hombre que se hizo importante para el automovilismo del país en la mecánica nacional, fue observado, fue elegido. Este hombre era Benedicto Campos,
Y Benedicto Campos conforma el equipo Aquiles Barsi, junto con Fangio, en el año 49 en Gariate. De nuestra relación con don Alfredo Parga surge la posibilidad de contactar a una de las dos pasiones que tenía Benedicto Campos. Benedicto Campos tenía la pasión también por la velocidad, pero tenía una pasión muy especial por su hija Betty. Adelante, Betty. Betty, le decíamos amablemente hoy, era la mujer más conocida de esa década, porque el nombre Betty estaba siempre pintado en cada uno de los autos que su padre corriera. Y también llevó ese nombre a Europa, cuando corría en Maserati, por ejemplo. Así que haber visto el lugar del ingeniero que ofreció el ingeniero Barsi después de la muerte de Aquiles Barsi en Berna, qué circunstancia, estaba Fangio allí viendo la carrera cuando muere el hombre que había puesto también los ojos en Fangio. Así que Fangio acompaña esa muerte, y el padre de Aquiles Barsi, Menotti Barsi, este ingeniero, ofrece el taller de su hijo y ofrece su casa. Hoy hay una placa que recuerda aquel equipo Aquiles Barsi argentino en la puerta de esta mansión de Aquiles Barsi, donde vivía justamente el papá Benedicto y don Juan Manuel. Así que vamos un poquito a la historia de Benedicto Campos. Benedicto Campos había nacido en Las Grutas, partido de Necochea, el 28 de octubre de 1912. Su debut en el automovilismo, según referencias muy válidas, se produjo el mismo día que el de Juan Manuel Fangio, y en la misma carrera, el 25 de octubre de 1936, en la localidad de Benito Juárez, y con un Dodge. Luego construyó otros autos, siempre del tipo Baquet, y comenzó a lograr algunos triunfos. En 1940 preparó un turismo carretera y en el debut ganó la primera etapa de las 1000 millas argentinas. Tras la pausa que impuso la Segunda Guerra Mundial, volvió al automovilismo en rutas y en circuitos, y allí nuevamente Benedo, como lo llamaban sus amigos, retomó la actividad. Por entonces aparece la Betty. Quienes vivieron el automovilismo nacional en la segunda mitad de la década del 40 han de tener muy presente un pequeño auto de carrera que todos conocían como la Betty. Era una diminuta estructura equipada con un motor Ford B de 4 cilindros, 2 carburadores Weber dobles, magneto Scintilla Vertex y otros chiches que entregaban 125 caballos a 5.300 vueltas, y con apenas 450 kilos de peso, la Betty se arrimaba a los 200 kilómetros por hora. Con esta máquina gana decenas de carreras en escenarios de Capital Federal, de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y Montevideo. Su trayectoria en circuitos, respaldada por algunas etapas ganadas en TC, colocan a Benedicto Campos en la galería de los mejores pilotos argentinos, y cuando en 1949 se decide mandar un equipo a capitalizar experiencia a Europa, se lo tiene en cuenta. Junto a Fangio, Benedicto Campos hace su presentación en el viejo mundo y, a pesar de algunas dificultades, tiene un meritorio desempeño. Es cuarto en San Remo detrás de Fangio, el Príncipe Vira y de Grafenried, y delante de Bonetto. Es tercero en Po, detrás de Fangio y de Grafenried, y delante de Chironi y Trintignant. Repite tercero en Perpignan, detrás de Fangio y Vira, delante de Grafenried, Pagani y Villoresi. Termina quinto Marsella y abandona en Reims cuando era primero. En 1950 no vuelve a Europa y aquí resulta campeón argentino de coches especiales, denominación que se daba entonces a los autos tipo Grand Prix, con los cuales en Europa se daba comienzo al certamen de Fórmula 1 que hoy conocemos. Siguió participando con suerte variada en TC, y con la Betty continuó cosechando halagos en los circuitos del interior en las categorías de mecánica nacional, hasta que en las postrimerías de 1951 decidió su retiro. Benedicto Campos,
un ídolo de una época que el automovilismo argentino tuvo enorme repercusión internacional. No fue fácil, pero Benedo lo logró. Además, y por sobre todos los triunfos deportivos, exhibió otro seguramente más preciado, su triunfo en la vida. La inseparable dupla de Benedicto y su Betty ganaron en la pista y también en la vida. La famosa Betty entonces está con nosotros, de su casa. Este museo va a guardar en la bandeja 6, en el comienzo de la historia grande del automovilismo Grand Prix de Fangio, esto para hacer referencia a aquel equipo del 49, después de los triunfos de Mar del Plata, Popper, Piñán, Marsella, etc. Una es una copa de Rihanna, la otra es una figura de la famosa Betty de Benedicto Campos. La Betty. Bueno, esto es un poco difícil. No es una escuela donde uno da clase. El 8 de febrero de 1972, a las 6 de la mañana, deja de existir Benedicto Campos. A los pocos días, una revista deportiva, Parabrisas Corsa, saca una nota donde titula "Murió Benedicto Campos, la Betty quedó sola". Esa nota había salido en Francia, en una revista francesa. Hoy yo no sabía lo que... Fue una sorpresa para mí, lo que tenía preparado acá por el ingeniero Vargas y por toda la fundación. Se me vino a la memoria esta nota al verlo a ustedes, a Toto, a toda la gente de Balcarce, a toda la gente que ha venido, a gente grande que me vino a acompañar a mí, que me dio una gran sorpresa. Y se me vino a la memoria la nota porque decía: la Betty quedó sola. Para mí no quedó sola. La Betty está presente junto a él en ustedes, en todos los que recuerdan esas hazañas pasadas que para los jóvenes no la tienen registrada sino por lo que nosotros les contamos, pero los que la vivimos antes, a cada momento que nos encontramos con un flash en televisión o con algo que se comenta, revivimos, como lo hizo ahora la Fundación, a Risati, a Marsilla, a Juan Manuel, a mi papá. Quiere decir que no quedó sola, que está presente. Y yo pienso que ellos dos, en algún lugar, deben estar jugándose una carrera. Nada más, gracias. Betty forma también parte de la conjura esta de esta noche, porque me traicionó también. Decía que no sabía qué podía decir. Y qué bien que dijo. De aquellas temporadas de los años 40, agostándose la primera mitad del siglo, la máquina de Benedicto Campos era un objeto codiciado en todas las pistas del país. Su conductor tenía pretensiones, o ganaba o ganaba. Tanta era la eficiencia que había conseguido con un coche cuyas características técnicas jamás pudieron ser igualadas
Y probablemente vendrá algún día el estudioso de la técnica que descubra que la relación entre la fuerza de la potencia, el equilibrio y el peso de ese coche que preparaba Benedicto, había una alquimia auténtica, genuina y sorprendente. Ese hombre fue guardaespaldas de Juan Manuel Fangio en la primera temporada en Europa. Y después, sin que se le cayera ningún anillo, volvió a correr en la tierra de los circuitos argentinos y una vez más volvió a ganar, como si tal cosa. Tiene razón Betty, ni la Betty está sola, ni nadie olvidará a Benedicto Cavalli.